Santa Cruz, Bolivia y el mundo, bienvenidos una vez más a su programa, Mujeres de Impacto de Universo Femenino, que nació en el corazón de Dios para que podamos llegar a conocer más a Dios, conocernos más a nosotras, pero sobre todo poder tener todo lo que Dios nos da a nuestro alcance a través de mujeres que han sido transformadas por el poder de Dios. Saben que hoy estoy contentísima, chochísima, porque Dios me ha dado el deseo de mi corazón y es poder volver a tener en nuestro programa a una mujer de la que si les comienzo a hablar no voy a lograr terminar de describir. Es amiga, consejera, compañera, inspiradora, un sinfín de cosas. Pero vámonos a un video antes que le permitamos a ella hablar y luego se la sigo presentando. Comiencen a compartir porque hoy nuestras vidas van a ser transformadas por el poder de Dios a través de ella, de nuestra amada pastora Diana Jándula de Rosales. Vámonos al video y regresamos en un ratito. No importa cuánto nos hayamos extraviado, porque no lo conocíamos, porque aún cargábamos con maldiciones en nuestra vida, aún así hemos llegado a casa. Aún así hemos llegado donde debíamos llegar. Y ese ha sido Dios velando tu vida, aunque tú no lo sabías. Ese siempre fue Dios guiando tus pasos, aunque tú no lo sabías. Y tienes que entender que cada cosa que hayas vivido, buena o mala, te trajeron a esta casa. Así que gloria a Dios por cada cosa que hemos vivido, porque es lo que nos trajo a los pies de Cristo hoy. Gloria a Dios por todo lo que hemos vivido, porque eso nos trajo a este lugar y a este momento. ¿Saben que cuando yo la escuché a la pastora Diana decir, cuando la escuché hablar sobre esta palabra, fui impactada totalmente. Permítanme que se las pueda presentar. Diana Mariela Jándula de Rosales nació en Argentina en el año 1969. Está casada con el apóstol Moisés Rosales, con quien tienen dos hermosos hijos, Gabriel y María José, que ellos ambos ya han formado sus propios hogares. María José ya tiene a Matías, ya es abuelita, ya tiene una organización y ahora está con nosotras. La pastora Diana Jándula de Rosales conoció al Señor en el año 1988 y desde ese momento su corazón fue cautivado por Dios. Años más tarde dejó su país para venir a vivir aquí a Bolivia con su esposo, con sus hijos y obviamente con nosotros que somos los más bendecidos por tenerla. Pastora Diana, quisiera leer toda su biografía, pero prefiero darle a la bienvenida y que usted pueda presentar aquellos detalles que hoy yo no presenté de usted. Bienvenida. Muy buenas noches. No sé si me escuchan bien, díganmelo por favor, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, amada pastora María Esther, por esta gran invitación. Es verdad, la teníamos pendiente de hace varios meses, pero aquí nos encontramos. Los tiempos de Dios siempre son buenos. Hemos pasado durante estos 180 días muchísimas cosas, altas, bajas, ustedes, nosotros, en el campo, en la ciudad, diferentes tipos de situaciones, pero gracias a Dios las cosas ya están cobrando vida otra vez de a poco, funcionando con la iglesia, con las consejerías, con los programas, ¿no? Que gracias a Dios la tecnología nos permite llegar de otra forma. Toda esta temporada nos hubiéramos quedado incomunicados, así que realmente agradecida con Dios porque nos toca vivir esta temporada y no otra. Y bueno, creo que presentaste todo de mi vida, María Esther, así que no hace falta que aclare, solo
que hagas preguntas y que la gente, si quiere preguntar, pregunte. Así es. ¿Saben qué? Ustedes ya conocen que la característica de nuestro programa es que aquí somos mujeres reales que hablamos a corazón abierto. Así es que hay preguntas que desde que anunciamos su entrevista, querida pastora Diana, porque hace 15 días coloqué el primer post y comenzaron a hacer algunas preguntas. Así es que le vamos a pedir que vaya comenzando a responder. ¿Cómo nace la pasión por el servicio a las mujeres? Bueno, en primer lugar, creo que hubo un nacimiento de pasión hacia Dios, pero no por un servicio, sino por pedirle a Dios que cambiara mi vida, porque necesitaba una transformación de mi corazón, porque mi situación desde niña ha sido bastante difícil y yo necesitaba tener una esperanza de que mi vida y la vida que le daba a mis hijos podía ser completamente diferente. Entonces, esa búsqueda fue a raíz de una necesidad, así, de pleno, como conocí a Dios por una necesidad, porque hasta ese momento nadie había podido ayudarme y por más que te den consejos, hay un interior que solamente Dios puede tocar, que no tocan los seres humanos, que ni siquiera puede tocarlo uno si no lo comprende, si no entiende o si no ha confrontado su ser interior. Con Dios es la única forma de ese camino hacia la sanidad. Para mí fue solamente de la mano de Dios. Yo sé que hay mucha gente que usa psicólogos, psiquiatras, y no me voy en contra de eso. Sí, cada uno busca como quiere su ayuda. Y todos estamos en la libertad de escoger cuál sería el instrumento para sanar. Pero en mi caso, desde muy pequeña, yo incluso en la iglesia católica buscaba respuestas ahí debajo de las estatuas. Yo me persignaba a la Virgen, porque era muy devota de la Virgen, y le decía que me ayudara. En primer lugar, que me ayudara con el alcoholismo de mi papá, con el divorcio de mis padres, con los problemas de depresión de mi mamá, con sus intentos de suicidio y con la gran tristeza que yo cargaba encima. Yo podría decirte que desde mis 5 años yo cargaba, porque ya no la cargo, una tristeza profunda que me había llevado a buscar el anonimato, a buscar el ser invisible y al no tener un propósito en la vida. Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo en el año 88, mira, en el año de 1988, que fue cuando el apóstol Melitón Rosales, que para la gloria de Dios, y le agradezco a Dios que Él es mi padre, no solamente mi padre espiritual, sino mi padre político, él lanza en una reunión de estudiantes, porque mi esposo Moisés nos conocimos estudiando en Salta, donde él hace una reflexión y la invitación al nuevo convertido, y yo lo acepto. A partir de ese día, yo sentí que mi vida que mi vida se abría algo que me daba esperanza, que se abría un nuevo camino. Ese día que recibí a Cristo, vino una luz y una paz en mi corazón que por años yo no había sentido. Entonces, por eso digo, en mi caso yo busqué, Dios me encontró, así lo vamos a decir, Dios me encontró. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, ni cómo me iba a poder conectar con él, pero sabía que existía. Y en esa hambre de tener una vida diferente, en esa hambre de ser feliz, porque creo que todas las mujeres tenemos un aire romántico donde queremos ser tratadas como princesas, donde queremos ser reconocidas, donde queremos una vida romántica, muchas de nosotras hemos querido una vida de novela, ¿no? Si bien es cierto, esas expectativas no existen, pero en el corazón de una mujer siempre hay el corazón de una joven que necesita ser amada. Y muchas veces podemos tener el amor del esposo, pero hay un interior que está insaciable y eso es por la falta de sanidad. Y esa era mi situación. Entonces, cuando yo recibo a Cristo y a mí me hablan de ese amor, de esa fuente de amor que era Él, yo decidí sumergirme a conocerlo. Por eso te digo, mi madre, por ejemplo, salió adelante con psicólogo y con psiquiatra, y yo la aplaudo porque mi madre lo logró, y sé que ha sido Dios también proveyendo ese instrumento. En mi caso, fueron las consejerías en la oficina, fueron la oración y una búsqueda de Dios. Cuando yo sano, recién comienza en mi vida un anhelo de dar lo que yo estaba recibiendo de Dios, porque el que recibe las cosas de Dios no las quiere guardar, no las quiere mezquinar, quiere que todo el mundo sepa
que Dios sana, que Dios libera, que Dios restaura, que si Dios lo hizo con mi vida, lo va a hacer con la tuya, que yo le encontré sentido a mi vida y una respuesta para todas las situaciones difíciles las encontré en Él. Entonces, ¿qué quería yo? Que todo el mundo lo conociera. ¿Y cómo se hace eso? A través del servicio en evangelismo, del servicio dentro de la misma iglesia, en una radio, en una plaza, si querés, por último, te subís a un toco y empezás a decir que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo vuelve, ¿no? Entonces, eso fue al revés. Dios me encontró a mí y Dios me preparó para el servicio. El amor al servicio vino con mi sanidad. Y esa pasión salió decirte que hacia dónde fue mi llamado, mi vocación hacia las mujeres, fue porque mi esposo, el Señor puso en Moisés que cuando nosotros tuvimos una restauración matrimonial, yo me hiciera cargo de las chicas jóvenes, aún sin estar dentro del Ministerio de los Jóvenes todavía. Me dice, hay un nicho de mercado, que es el administrador y él habla así, hay un nicho de mercado que la iglesia todavía no ha podido cubrir y es el de la mujer joven. Entonces fue ahí donde yo entro y a los pocos 2 años, en una cruzada del apóstol Maldonado, no sé si te acordás, en Cochabamba, uno de los pastores que había venido a predicar me señala a mí y me profetiza que Dios me daba una llave para llegar al corazón de las mujeres. Y a partir de ahí lo supe. O sea, no solamente lo que mi corazón decía, sino ya confirmado por un instrumento que en ese momento Dios utilizó para hablar a mi vida. Así es, y es increíble cómo Dios ha ido cumpliendo cada una de las palabras que se le dieron a usted. Y fíjese de que hay muchas personas que dicen, claro, para ella es fácil, para ella esto y para ella lo otro, pero Diana Jándula de Rosales es una persona que ha pasado procesos, como ustedes no tienen idea, para llegar donde hoy Dios la tiene. ¿Y cuál ha sido el proceso más complicado, querida pastora Diana? Ay, el proceso, bueno, 2 procesos fueron muy complicados para mí. El primer proceso, la restauración de mi matrimonio. Y el segundo, el vencer la depresión. En cuanto a la restauración de mi matrimonio, llevó 2 años, lo cual me confrontó con mi realidad, con todo lo que yo había hecho como esposa, o lo que no había hecho, o lo que había hecho mal, porque a veces no se trata solamente de hacer, sino de no hacer. Entendiendo que soy hija de divorcio, mis abuelos, si bien vivían juntos, también estaban divorciados, mis abuelos paternos lo mismo. Entonces, no tenía un modelo de matrimonio, un modelo de esposa, y cuando hablaban de ayuda idónea no tenía yo idea de lo que eso significaba. Más todos mis pozos depresivos, mis ataques de ansiedad, mi falta de identidad, imagínate, sumado eso al hecho de que me casé de 18 años, de que hasta los 23 yo ya tenía 2 hijos, que uno deja de vivir muchas etapas para pasar directamente del colegio a ser madre, y que después tuve que recuperar el tiempo perdido estudiando y madurando, pero en esa inmadurez emocional yo no fui una buena esposa. Me costó mucho entregar mi corazón sin miedo a que lo rompan, porque hasta ese momento el hombre que más lo había roto era mi propio padre. Y cuando uno tiene ese contacto con el primer hombre de su vida, que siempre es el padre, cuando te rompe el corazón un padre, ya no querés dar oportunidad a otro corazón. Si bien es cierto, puedes tener una relación, pero entregar tu vida no. Y yo he sido muy mezquina en ese sentido. No le entregué a mi esposo todo por ese mismo miedo de salir herida. Y cuando yo entré al matrimonio, entré pensando que el divorcio lo iba a solucionar en caso de que las cosas no fluyeran. Pero cuando Dios agarró mi vida y empecé a aprender, porque no hay como discipularse en la iglesia, ¿sí? No hay como la escuela de la iglesia, esta escuela que Dios nos ha permitido tener, que se llama discipulados, que tenés de sanidad interior, de jóvenes, de matrimonios, de mujeres adultas, y que te enseña, porque es una escuela que te enseña la persona que debes ser.
porque uno no ha venido sabiendo. Te enseña hasta cómo ser padre, hasta cómo ser madre. Todo el mundo dice que los discipulados son para ser buen hijo de Dios. No, los discipulados son clases prácticas para ser la persona que tu familia necesita que seas. Entonces, en esos discipulados que en ese entonces los daba mami, yo aprendí que si yo me divorciaba, estaba repitiendo una maldición familiar. Y eso fue lo que a mí me dio la fuerza para seguir luchando y vencer esta maldición. Yo dije, mis hijos no se van a criar como me crié yo, porque entonces, ¿de qué me hubiera servido conocer a Dios si no hubiera habido un cambio en mis generaciones? Y eso fue lo que me mantuvo firme, luchando, creyendo, ayunando, orando, esperando por un milagro y, por supuesto, asistiendo a cultos, discipulados y consejerías. Y con el tema de este proceso yo lo llevé con bastante gente que me aconsejaba, me consolaba y me acompañaba. Y yo sé que oraban por mí, mis amigas. Pero hubo un proceso que lo hice yo sola. Casi nadie entiende a una persona cuando está en un estado depresivo. Casi nadie lo entiende porque es invisible. Sí, o sea, vos si pudieras ver espiritualmente, verías que la persona está con rajaduras, como cuando se tira un vaso y lo querés volver a armar, se arma, pero se notan todos los pedazos que están con la herida. Pero como no se nota, y la gente puede incluso seguir trabajando, seguir funcionando, pero llega a su casa y quiere cortarse las venas. Le quieren hablar sus hijos y ella no quiere hablar. Le dicen, pero vos siempre renegando, vos siempre llorando, y vos lo único que decís, déjenme en paz, porque ustedes no me van a entender. Y eso es lo que te obliga a llevar este proceso solo con un solo consejero o directo con Dios. En mi caso, yo decidí hacerlo directo con Dios. Hice mi dormitorio, el consultorio del psiquiatra. Lo hice en mi casa, poniendo música, escuchando prédicas y pidiéndole al Espíritu Santo que Él hiciera lo que yo no podía hablar, lo que yo no podía describir, lo que yo no podía entender. Y fue así que el Señor me fue desenredando, porque esto es igual que cuando, bueno, ahora no se teje de esta manera, pero cuando yo era chica, vos tenías que armar la madeja. ¿Te acordás que te entregaban una madeja toda enredada? Vos ponías tus dos manos y otro iba desenredando e iba haciendo la bolita que vos después ibas a usar para, sea tu aguja de crochet o tus dos agujas. Esa era mi vida. Esa madeja que compras en el mercado, esa madeja que tenés que hacerla así para tratar de entender por dónde empieza y hasta dónde termina, esa era yo. Y yo lo sé porque yo me sentía esa madeja que no tenía ni principio ni fin, que no tenía comienzo y no tenía final, que ni siquiera la misma madeja no puede ver dónde hay un inicio y dónde hay un fin. Ese es el depresivo. El depresivo siente eso, que no hay nada. No hay inicio, no hay fin, no hay salida, no hay luz. Te sentís en un túnel, pero el túnel no tiene salida. O sea, el túnel está cerrado a ambos lados. Y vos podés llorar y la gente no te va a entender, podés dormir todo el día y te van a decir floja. Vas a enojarte cuando te dicen un defecto y te van a decir, ay, es que porque vive herida, es un cristal, y en realidad es un dolor interno que vos no lo podés manejar, que en cualquier situación desborda y llorás, podés llorar hasta porque pisaste una hormiga, y la gente no lo va a entender, ¿sí? Te van a decir débil, te van a decir floja, te van a decir inútil, te van a decir, como me dijeron a mí, digamos, que ibas a perder tu casa porque con ese carácter nadie te iba a aguantar, no ibas a lograr nada, porque yo aparentaba ser eso que ellos me estaban diciendo, sin poder ver a trasluz lo que Dios veía, ¿sí? El cómo Él me había hecho. Entonces, el día que recibo mi sanidad como un milagro en ese consultorio, era como sentarme, ¿no?, en mi sillón y decirle al Señor, no entiendo nada, no sé cómo lo vas a lograr, no sé dónde empieza, no sé dónde termina, yo solo quiero morirme. Y si vos no me sacás estas ganas de morir, yo sé, digamos, ¿sabés qué llegué a pensar, María Esther?
Mira cómo es el depresivo lo que piensa, que si yo me quitaba la vida, mis hijos iban a estar mejor. Imagínate lo que yo llegué a pensar, y tenía un hijo de 13 y una hija de 11 años. O sea, ya estaban grandes mis hijos. Quise quitarme la vida chocándome. Gracias a Dios no lo hice. Cortarme las venas no, porque soy muy miedosa. No quería manchar la alfombra con sangre, pero uno lo considera todo. Y el llegar a decir, mejor me muero, decirle al Señor, mejor llévame, Señor, porque si Moisés se queda viudo y se vuelve a casar, estoy segura que mis hijos van a estar mejor con una madrastra que con la madre que tienen ahora. O sea, imagínate lo que uno llega a pensar en el dolor, en la profundidad del dolor que se siente, que preferiste otro cría a tus hijos. Por eso es que yo puedo entender tanto a la mujer, que puede ser juzgada por el hombre, que lo único que quiere hacer es huir porque el marido le pega y todo el mundo la juzga cuando se fue, porque dice, y qué mala madre es porque no se llevó a sus hijos, y no es verdad, porque nadie sabe lo que esa mujer sintió, porque nadie le extendió una mano, porque nadie le dijo lo que podía hacer, ni la acompañó en el proceso hasta que ella saliera del túnel. Entonces Dios me hizo probar de todo. Sí, me hizo probar de todo, me hizo probar la pobreza, me hizo probar el luto, me hizo probar la enfermedad, el divorcio, la tristeza, la amargura del corazón. Dios me lo hizo probar todo. Y ahora, si vos me decís si tengo autoridad para condenar a una mujer, te diría que no tengo. Y si vos me decís, ¿condenaría a una prostituta? La gente dice que sí, ¿verdad? Yo te digo que no, porque yo no sé por qué se prostituyó, ¿sí? O sea, yo no sé si fue violada en niña, yo no sé si lo hizo para dar de comer a sus hijos o porque ella tenía que comer, o porque no vio otra salida y tenía 14 años, no vio esta otra salida y esta era la más fácil y ahora no sabe cómo salir. O sea, por eso te digo, condenar a una prostituta no puedo, condenar a una lesbiana no puedo, condenar a una mujer que abortó no puedo. Porque solo el interior de una mujer que sufre sabe por qué toma esas decisiones. Y creo que para poder ayudar a una mujer era necesario que yo lo viviera así, que yo lo entendiera. Entender a una madre soltera. Entonces, por eso, una mujer que huye todo el tiempo, a una mujer que reniega por todo y por nada, puedo entenderlo, ¿sí? Porque si a mí me hubieras dicho, si mis hijos se hubieran quedado sin comer, yo hubiera entrado a lo que llaman vida fácil, que de fácil no tiene nada, pero que está condenada, obviamente, y para Dios es pecado. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con la mujer que pillaron en pleno adulterio? Y ella debe haber cobrado, no debe haber sido la novia. Le dijo que no la juzguen. La abrazó y le dijo, no peques más. Y ella se convirtió en una de las principales seguidoras de Jesús. Nadie dice en la Biblia que las mujeres hacían milagros, pero yo creo que sí. Cuando yo llegue al cielo, lo primero que le voy a preguntar al Señor es el papel de la mujer, pero no como el hombre lo escribe, como Dios lo escribió. ¿Me entendés? Como Dios lo escribió. No como el hombre lo entendió, sino como Dios lo escribió, como Dios lo diseñó. Y decirte, volviendo al punto anterior, que si mis hijos me hubieran mirado a la cara, me hubieran dicho, mamá, no tengo que comer, yo no hubiera salido a la calle a vender mi cuerpo. A ver, la que me diga que está segura que no lo hubiera hecho, que tire la primera piedra. Pero yo no puedo. Yo sí lo hubiera hecho. Yo sí lo hubiera hecho. Porque, ¿sabe qué? Y perdón, quienes están conectados con nosotras, las lágrimas no son por tristeza, son por agradecimiento con el Señor, porque cuando uno está en medio de un proceso, cuando una se siente rechazada porque no tiene el apellido, porque no tiene el color de piel, porque no tiene el recurso económico, cuando de pronto, como la pastora Diana muchas veces lo contó, y déjenme decirles a ustedes que están conectados con nosotros,
perdón, Pastora Di, Gracias. desde Holanda, Estados Unidos, México, Perú, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala. Sé que para ustedes que están en otro país les resulta de repente novedoso mucho de todo lo que ustedes están escuchando así aquí con nosotras, y sí, hay cosas que la pastora Diana ahora las está contando que no las había contado antes, pero nosotros que la conocemos, que nos congregamos con ella y que vemos cómo Dios la usa, ni aún nosotros logramos muchas veces entender todos los procesos por los que ella pasó. Por eso es que quiero animarles en este momento a que si ustedes dicen ser amigas de sus pastoras, oren por ellas. Porque es verdad, procesos pasaron para que la pastora Diana, para que nuestra madre espiritual, la profeta Gladys Arroyo de Rosales, sean usadas por Dios para levantarnos, para que Dios transforme nuestras vidas, nuestra existencia y el futuro de nuestra generación. Pero ¿cuántas veces, en lugar de orar por ellas, en lugar de orar por tu pastora, te pones a juzgar, a criticar, sin entender todos los procesos por los que ella pasó y cuánto ellas también sufren con nosotras? Porque son horas de oración, de preparación, de búsqueda de Dios. No solamente son los procesos, son muchas cosas más para prepararse. Y déjenme decirle que la pastora Diana es una guerrera incansable. Es una mujer que, puedo decirlo, que aunque esté dolorido, que aunque esté enfermo, que aunque tenga que viajar kilómetros para estar presente y dar un discipulado, estar con las chicas del Ministerio de las Esther, que son las que ella tiene los discipulados los lunes, o las Esther más grandecitas, porque hay algunas que pasan los 30 y que ella es la que las ayuda y las impulsa, igual que a mí. Ella no duda en hacerlo. Así es que oremos siempre por ellos, cubramos su vida, sus familias, todo lo que son, para también a través de ellas poder seguir siendo bendecidas. Era una pausa comercial, no tan comercial. Volvemos a escuchar a nuestra invitada, la embajadora del reino de Dios, que en esta noche va a hacer que nuestras vidas tomen un vuelco en medio de la pandemia y de la cuarentena. ¿Cómo Diana Jándula de Rosales vive el tiempo de cuarentena y pandemia? ¿Qué sintió? Ay, al comienzo todos pensamos que esto iba a ser fácil, que en primer lugar que eran los chinos nada más los que iban a sufrir. Luego cuando pasó a Europa todavía quedaba lejos el camino hasta que llegara aquí. Nosotros decíamos, pucha, ya vamos a tener cura hasta ese entonces. Pero cuando entra a Bolivia y detienen el país, todos pensamos que iba a ser de 2 semanas a un mes. Cuando en lugar de mejorar todo empeora, y empeora, y empeora, y empeora, no sabíamos qué hacer, si tomar la postura de salir con todo online o esperar que se levantaran las medidas. Como las medidas no se levantaron, hubo que apresurarse y generar una estrategia para la iglesia y para el trabajo, para las consejerías. Tomar decisiones rápidas, en el caso de mi esposo, que es jefe, gerente, tomar decisiones rápidas con el personal que está contratado, tomar decisiones rápidas con los ministerios. Fue bastante el movimiento y entre una de esas decisiones rápidas fue el irnos a la Quinta, el irnos al campo donde hay una parte del Centro de Rehabilitación Arca de Noé, que por si acaso ya abrió sus puertas para el que necesite enviar un familiar a rehabilitación. Sea hombre o sea mujer. O sea mujer. Hombre o mujer tiene que ser mayor de 17 años y tiene que asistir, querer ir de forma voluntaria. Y bueno, cuando las cosas se pusieron mal, no sé si te acordás que un día llegamos, bueno, hasta ese entonces era una cosa de lijar asperezas con el esposo, de lijar asperezas con los hijos,
En mi caso, disfrutarlos a mis suegros, porque ellos también estaban allá. Estaba la pastora Charito, el pastor Alfonso, hacíamos las grandes comilonas, hacíamos noches de velas y buffet de pastas, pero luego cuando se llegaron a los 1000 contagios, ya nos dio miedo hasta salir de la quinta, ¿sí? Creo que estuve 1 o 2 días en cama por una condición médica que yo tengo, que cuando me estreso mucho me duele todo el cuerpo. Y le dije al Señor que qué es lo que estaba pasando. O sea, tanto habíamos declarado las cosas buenas que parecía que Dios no nos estaba escuchando. Incluso llegué a leer comentarios diciendo que Dios estaba burlando de nosotros, más o menos, algo así. Porque la duda te hace hablar lo que no deberías hablar nunca, pero somos seres humanos. Y es la primera vez que nos hemos enfrentado a algo así. ¿Cómo lo enfrenté? En primer lugar, recibiendo llamadas para consejería, dando allá también discipulados con los muchachos de Arca, que son los que se van a graduar este domingo, que tenemos una fiesta en el culto de 9 a 11 de la mañana. Y ayudando también con comida, porque todo lo que se donaba a la iglesia, Moisés venía acá a la ciudad y lo repartía a las ollas comunes, y ayudar a los que me pidieran ayuda económica, ¿no? A través de transferencias, con lo poco que uno tiene, ¿sí? Porque puede ser que a vos te parezca 10 pesos, pero para la otra persona es un día más de comida. Y no escatimando en cuanto a que Dios estaba necesitando que nosotros fuéramos solidarios. Siempre habíamos tenido una buena vida en cuanto a iglesia, casa de oración, o sea, vos lo sabés, como casa de oración íbamos para arriba, para arriba, para arriba. Y de repente todo se estabilizó y más bien parecía que todo iba para abajo. Entonces también vienen las dudas sobre tu pastorado, sobre los discipulados, vas a seguir, no vas a seguir, hasta voces que ahí vos escuchás que se va a tener que cerrar la iglesia hasta el año que viene y qué va a pasar con ustedes, vas a tener que prescindir de toda la gente que da consejería y vos te pones a pensar, pero ¿y si se quedan sin trabajo? Y ahí orando y creyendo y que Dios no te falte, ¿sí? Porque Dios suplía todas las necesidades. Hemos quedado con algunas cuentas pendientes que mi esposo y la intercesión sobre todo se pusieron en la brecha para que podamos ir cancelándolas, porque nadie sabe que la iglesia asume hartos compromisos, muchísimos compromisos. Saguapac sigue cobrando, CRE sigue cobrando, las AFP siguen cobrando, la Caja Petrolera sigue cobrando, el impuesto sigue cobrando, y la gente que cree que uno se hace rico con los diezmos es porque nunca ha estado en una iglesia, ¿sí? Ni siquiera entiende qué significa. Así así es. Es verdad, ¿no? Y no te olvides que el mes de marzo lo hemos trabajado hasta la mitad y el mes de marzo había que pagar cuentas, ya en abril ya tenías que pagar cuentas. Si bien es cierto, no te cortaban, pero tampoco es que hubo un perdonazo, ¿no? De los impuestos, de los servicios, y se entiende, ¿sí? Hay necesidades por todos lados. Eso significa que cuando vos empecés a trabajar, todo lo que estaba atrasado lo tenés que ir pagando. Entonces, buscando ser el apoyo de mi marido, buscando ser el apoyo de mis suegros, el darles palabra de aliento. En una de esas, papi también se puso un poco depresivo por lo que teníamos que estar encerrados allá y su vida es la iglesia. Había noches que llorábamos todos juntos. Por solo hacer un Zoom, digamos, ¿no? También llorábamos, pero creo que el mejor tiempo lo hemos vivido en la pandemia. ¿Y a qué me refiero con el mejor tiempo? El tiempo en que Dios nos volvió a recordar que necesitamos de Él. Donde nos volvió a recordar que necesitas restaurar el amor en tu familia, que quizás no hablabas con tus seres queridos y ahora estabas hablando, que tanto que te quejabas que tu marido no estaba en casa, ahora estaba todos los días, que no tenías tiempo para conocer a tus hijos, tuviste 150 días para conocerlos, por supuesto, los que se pusieron en la brecha a hacer esto, ¿no? Con mi esposo tuvimos unos inconvenientes por nuestros caracteres y cosas que había sin resolver. Increíble cómo Dios comenzó a resolver lo que aún nosotros no habíamos resuelto o pensamos que estaba resuelto. Así que yo lo veo como una oportunidad. Es cierto, hemos llorado con los que perdieron seres queridos.
Nos hemos arrodillado clamando cuando alguno de nuestros hermanos estaba enfermo. Salimos a dar dinero cuando nos decían que no tenían que comer, o hacíamos un plano, ¿sí? Por ejemplo, con los líderes de los jóvenes. ¿Quién vive cerca de esta hermana? Ya, yo vivo cerca. Ya, armate una bolsita de víveres y vas y le dejas. ¿Quién vive cerca de esta otra hermana? Yo vivo, ya. Armate una bolsita, dame tu cuenta, te depositamos 20 pesos, ya te da para comprar arroz, azúcar, vamos juntando entre todos y van y se lo dejan a su casa. Entonces hicimos hasta como una cadena de ayuda con el Ministerio de Jóvenes y con el Ministerio de la Familia, lo que nos mantenía en contacto y la necesidad de velar. Y había gente a la que tenías que llamar y preguntarle cómo estaba, porque no todo el mundo tiene la confianza de decírtelo y te decían, hace 2 días que no como. ¡Ay, Dios mío! A mi hija le llegaban mensajes. No, María, veamos cómo hacemos. Entonces, buscábamos la forma, ¿me entendés? Si podíamos llegar hasta el Sevilla, ahí dejábamos las cosas y el de Sevilla lo traía más acá. Así estuvimos trabajando como iglesia. No hubo excusas, Dios nos ablandó el corazón, María Esther, y sobre todo Dios nos recordó que Él sigue siendo Dios. Amén. Y sabe que realmente ni a papi, ni a mami, ni al apóstol Moisés, ni a usted le gusta hacer público este tipo de trabajo de ayuda social que la iglesia hace. Pero creo que es bueno también que la gente lo sepa, porque, y justo por eso fue que le pregunté, queriendo que usted respondiera a esta pregunta, porque casa de oración, escúchenme bien, casa de oración es para las naciones. Casa de oración es una casa, es un hogar, es un lugar donde si decís que es tu padre espiritual, tu madre espiritual y tu pastora, realmente se preocupan por vos. Por mí, por mi familia, uy, les contara, pero no estamos para que les cuente yo, estamos para que la pastora Diana pueda edificarnos hoy. Así es que dejémosla que ella pueda proseguir. Y respondiendo a esta otra pregunta, que es una interrogante de una de las personas que está conectada al programa. Pastora Diana, ¿usted tuvo miedo durante la cuarentena? Sí, lo tuve. Tengo a mi mamá lejos, en primer lugar. En segundo lugar, estoy diagnosticada con algo que podría llegar a considerarse una enfermedad de base. Tengo a mi esposo que es hipertenso y tengo un nieto de 1 añito y tengo mis suegros que son mayores, mi mamá que es mayor y mis tíos que son mayores. Entonces, por todos lados viene la amenaza. O sea, siempre hay en la casa un ser querido que entra entre la gente que tiene mayor riesgo. Como te dije, estuve hasta 2 días en cama, no me podía levantar del miedo a que nos pasara algo a nosotros. Volver a la ciudad me costó. Yo le decía a Moisés, quedémonos, no abramos la iglesia, quedémonos aquí, que aquí estamos seguros. Pero tuve que aprender a salir con barbijo, a usar el pediluvio, a vivir con mi alcohol en gel, porque no puedo vivir escondida toda la vida, ¿sí? Tengo que hacer lo que tengo que hacer. El coronavirus no ha salido vacuna, no me voy a quedar postergada hasta que llegue la vacuna. Tampoco me voy a arriesgar a salir sin barbijo, tampoco voy a ir, tampoco voy a los mercados, a los supermercados, a los negocios, no voy. Donde hay mucha gente, yo no voy. Y si me toca ir a la farmacia, lo hago cuando veo que ya no hay nadie adentro, recién entro. O bien lo hago por el autofarmacia, porque entiendo el tema de la distancia social, entiendo el tema del uso del barbijo. Gracias a Dios, en estos 4 meses no me he resfriado ni un día, a lo sumo alergia por el cambio de clima. Ninguno de nosotros se resfrió. Levanté defensas, como te dicen todos los médicos, vitaminas, vitamina C, zinc. No tomo frío, evitando caer resfriada, y por supuesto no voy a donde hay gente, o sea, solo voy a la oficina, a la iglesia y a mi casa. Todo lo demás lo hago con delivery, o bien que lo preparen y yo paso directamente con la movilidad y recojo. Hay hartos hermanos jóvenes de la iglesia que han puesto que su motito, su bicicleta, y son chicos que yo sé que necesitan también, así que estamos trabajando juntos en esto. María José abrió su Risas Burger,
que es un proyecto que son 2 años de trabajo de mi hija de hacerla la receta, 2 años de prueba-error, hasta que ella quedó conforme con la receta de su hamburguesa vegana. Todo el mundo dice que esto es fácil, ¿no? Yo la veo a mi hija cómo trabaja desde las 6 de la mañana, porque ella también trabaja en la iglesia, entonces trabaja de 6 a 9 y de 9 a 1 se va a la iglesia. Matías se queda unos días conmigo, estamos con Camila, que es la persona que lo está cuidando, la joven que lo cuida, pero yo la veo a mi hija desvelarse, buscando quién le compre, quién haga. Ella tampoco en lo posible no va ni a mercado ni a supermercado y todo lo que hace es con delivery. Pero estamos viendo que delante de nosotros se está abriendo una nueva forma de vivir. Y creo que la mayoría de nosotros tuvimos miedo a aprender a vivir de nuevo. Sí, yo lo llamo así, a vivir de nuevo. Porque ahora vivimos con elementos que antes no teníamos. Aprendimos a pensar de otra forma. Pero Dios nos ordenó hasta en las finanzas, María Esther. ¿Por qué? Porque ahora no salís. Lo que compré es para tu casa. Te echas a dormir temprano. Gasolina ya casi no se gasta. ¿Sí? O sea que podés darte cuenta que si bien es cierto, nos ha faltado, el hecho de no salir también hizo que gastáramos menos. Los colegios, en mi caso retomé mi idioma inglés, lo retomé online, di un examen y entré a un nuevo curso. Entonces, aprendí a hacer todo por Zoom. Mira, por ejemplo, ahora yo poniéndote esto, aprendiendo también a usar el streaming, ya después me vas a decir, me vas a mandar el link de la página y todo para que yo lo comparta. Entonces creo que nos sacó el Señor de la comodidad. Ahora tenemos que ser inteligentes. Inteligentes hasta qué vamos a comprar. ¿Me hace falta? ¿No me hace falta? ¿Lo voy a usar? ¿No lo voy a usar? Por ejemplo, ¿para qué comprarme zapatos? Si con los que tengo estoy hecho. En mi casa paro de chinela y cuando salgo es ir y volver, por ejemplo. O sea, ¿me entendés, no? ¿A dónde llego? Creo que nos hicimos más selectivos en qué vamos a gastar el dinero también. Y sí tuve miedo. Definitivamente todos hemos tenido miedo. Como les digo, la pastora Diana es una mujer real de carne y hueso, solo que con una unción de Dios que va por encima de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Pastora Diana, ¿cuál ha sido el versículo o la alabanza que en este tiempo de cuarentena fue como su ancla para que ahí cuando ya no quería o no podía orar o las fuerzas no le daban, usted ponía la alabanza o se acordaba el versículo, o cuando tenía que hacer algo que no podía, usaba eso como su ancla para ir hacia adelante? Casualmente por esos días se relanza unas alabanzas de Marcos Witt, ¿sí? No sé si te acordás, temprano te buscaré, mi socorro ha sido tú. Se relanzan de la voz de Marcos Witt, pero él haciendo el feat y el autor o el que hizo el que hizo el relanzamiento fue Quique Pavón. Y en esos días me entra un mensaje de YouTube a mi teléfono y la pongo la alabanza. Y cuando comienza Quique Pavón a cantar a ti, el alfa y la omega, que seguro vos, María Esther, lo cantás espectacular, yo no. Y después cuando entra la voz de Marcos Witt, que él fue como el eje en cuanto a las alabanzas, el eje de mi vida en cuanto a las alabanzas, ¿no? Marcos Witt tiene 30 años más o menos de ministerio. Yo tengo más o menos bien convertida unos 25, que es por las alabanzas de él yo comencé. Me acuerdo esa preparada el camino, ha venido El Salvador, no sé si te acordás, viejísima, que todavía estaban en cassette, ni siquiera Flash, ni CD, ni YouTube, ni Spotify, ¿sí? Ni dice. Entonces el cassette yo escuchaba esa, y cuando escuché la voz de este hombre, que para mí es un genio de la música, Marcos Witt, diciendo en voz alta, mi socorro ha sido tú, no me deshice, porque recordé
quién había estado conmigo todo el camino. ¿Sí? Y ese fue Dios. Que 30 años de mi vida en Cristo y aún antes, Dios había estado conmigo y Él siempre había sido mi socorro. Entonces, ¿dónde estaba yo mirando? Era el tema. ¿A quién estaba yo mirando? Y esa alabanza la descargué en Spotify, que la tenés para descargar, y me la ponía cada rato en mi cuarto. Esa temporada que estuve mal, era la única que se repetía, que se repetía, que se repetía. Sobre todo la parte, mi socorro ha sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Y yo le decía, tu diestra me sostiene, tu diestra me sostiene. Y yo repetía eso, y era una declaración de fe, de decirle, Señor, por un tiempo aparté mi mirada de ti, pero aquí estoy de nuevo. Entonces era como que yo me retroalimentaba, escuchaba la alabanza, adoraba a Dios, y la que se beneficiaba era yo. No sé, María Esther, si te animas, por favor, a cantar un poquito así a capela de esa alabanza, que se me paran los pelos. Claro que me animo. Solo voy a procurar no llorar, por favor, porque mientras usted hablaba ya, todo en mí comenzaba, porque eso llega hasta los tuétanos. Así es. Mi socorro ha sido tú. En las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y la diestra del Señor no se ha cortado para seguir sosteniendo nuestras vidas. Eso fue lo que sentí. Y que sea de la voz de alguien como Marcus Witt, me marcó, porque es como decir, las alabanzas de este hombre han ministrado mi vida, o sea, él fue el instrumento para ministrar mi vida. Entonces, volver a escucharlo a él es decir, recordá, Diana, o sea, recordá quién está con vos, recordá de dónde venís, recordá dónde estás ahora. Entonces, creo que inevitable llorar, ¿no, María Esther? Inevitable agradecerle a Dios por su diestra poderosa. Inevitable. Es increíble cómo Dios es tan bueno con nosotros, que ha permitido que nos unamos a través de la red para recordarnos esto con lo que usted está cerrando justamente este hermoso tiempo. Sigamos confiando. Nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en medio de todo, solo es Él. El único que no nos juzga, que no nos apunta, sino que desde donde estemos sencillamente extiende sus cuerdas de amor para recordarnos que Él nos ama, que nuestras manos están guardadas, nuestras vidas están guardadas en la palma de su mano. Que levantemos confiando, declarando que Él siempre está con nosotros y que no nos va a abandonar. Vuelvo y te repito, a ti que estás conectado con nosotros, no es tiempo de levantarse a juzgar, no es tiempo de mirar para atrás y arrepentirse por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo, de allá de donde proviene nuestro oportuno socorro, y decirle al Señor, aquí estoy, haz conmigo conforme tengas que hacer. Y eso sí, búscate gente de Dios que te inspire. Ojo, no te estoy diciendo imitar a la pastora Diana, te estoy diciendo imitar a Cristo, porque la pastora Diana imita a Cristo. Busca de Dios como ella lo ha hecho, porque ella busca de Dios, ella se ha apasionado por Dios. Entonces, creo que cualquier palabra queda corta. Me encantaría que sigamos y sigamos y sigamos conversando, pero por hoy hemos llegado al final de este tiempo, de este programa de Mujeres de Impacto. Y pastora Diana, saludo de realmente mi compañero. qué hermoso que estables.
Gracias por haberse dado un tiempo para estar con nosotros, por haber permitido que Dios utilice sus procesos para bendecir nuestras vidas, por haber permitido y haberse salido de su clase antes de tiempo para poder compartir con nosotras. Gracias por su amor, que Dios siempre la guarde, la bendiga, la proteja, la levante, la fortalezca, la consuele, la guíe, siga dando todo eso que su corazón anhela, porque sé que todavía hay deseos en su corazón. Y les quiero contar un secreto. En breve vamos a tener el libro, el primer libro escrito por la pastora Diana de Rosales a nuestra disposición. Así que a orar, chicas, se viene una bendición por escrito que va a ser impreso en papel y también que lo van a tener el libro digital ahí. Así es que adelante, pastora Di. La dejo para que gracias. Un honor haber sido entrevistada. Me encantan cuando las entrevistas son al corazón, cuando te animas a decir cosas que de otra forma o quizás en un culto no te atreves a decirlas. Y aunque juzguen, ¿no? Solamente uno sabe y hay mucha gente que lo conoce a uno y sabe, ¿sí? Cuáles han sido nuestras situaciones difíciles en la vida. Yo te admiro, María Esther, porque sos una mujer que sale adelante en todo, sos un 4x4, en situaciones tan difíciles, sostuviste tu familia, tu mamá, tus hijos, y muchas veces tuviste que sostener a tu marido también, ¿sí? Entonces, te admiro, sos muy, muy valiente, sos muy valiente, te felicito por el programa. Este universo femenino tiene que seguir creciendo, así que vas a pasar el link, lo vamos a compartir en donde se pueda, porque también estoy aprendiendo a usar esto, así los dedos para empezar a compartir, no es nada fácil. Y a todas las personas que nos están escuchando, decirles que no se olviden de dónde viene el socorro, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese es Dios. Y su mano nunca se ha cortado para bendecirnos. Aunque esta situación haya probado nuestro corazón, sabemos que los que permanecimos recibiremos una recompensa. Y estamos esperando. Tanto que hemos venido declarando la mayor cosecha de almas, pues se está dando. Así que sigamos adelante. Y tenemos que decir la verdad, Cristo viene pronto, amiga. Cristo viene pronto. Así es. Gracias. Él viene pronto, estemos preparadas, listas, a cuentas con el Señor, con nosotras mismas. Y como el post que usted subió ayer. Ay, que es difícil perdonar cuando nos hieren. Ay, que es difícil perdonar cuando nos traicionan. Pero ¿saben qué? Es tiempo de que dejemos que el Señor sane realmente nuestro corazón para que así como sonreímos hoy día y nos acordamos, podamos un día estar juntos en la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿te acordás ese viernes 14 de agosto, 3 días antes del cumpleaños de María Esther? ¿Te acordás? Y podamos decirle, Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad. Que Dios les guarde, que Él les bendiga. Siéntanse siempre seguros y guardados porque Él es Dios y porque está con nosotros. Pastora Di, un abrazo a su corazón. Gracias por todo. Gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Un beso y bendiciones. Regresamos en cualquier momento con Mujeres de Impacto de Universo Femenino. Chao, chao.